Hola a todos y todas, bienvenidos al Peronómetro. Hoy voy a hablar un poco de lo que fue el grupo DINIE. DINIE son las siglas de la Dirección Nacional de las Industrias del Estado. Esto fue creado el 24 de enero de 1947, bajo el decreto 1921, en donde el Poder Ejecutivo incorpora al patrimonio nacional las empresas alemanas y japonesas que se encontraban en manos de la Junta de Vigilancia de la Propiedad Enemiga. ¿Qué era esto de la Junta de Vigilancia de la Propiedad Enemiga? Bueno, voy a hablar un poco de los antecedentes históricos. Para el año 1945, bajo el decreto número 10.935, el Consejo de Administración de aquel entonces crea la Junta de Vigilancia y la Disposición Final de la Propiedad Enemiga. Y voy a traer acá a colación algunos fragmentos de ese decreto para que se pueda entender un poco de qué estamos hablando. ¿De dónde viene la Dirección Nacional de Industria del Estado? Buenos Aires, 18 de mayo de 1945. Que el estado de guerra con Alemania y Japón coloca los bienes y en general al patrimonio de las personas naturales o jurídicas pertenecientes a dichos países o vinculados a ellos en la situación de propiedad enemiga. Carácter que autoriza un régimen especial para el tratamiento de dichos bienes. En el artículo 2 reza lo siguiente: la Junta tendrá a su cargo la aplicación de los preceptos relativos a la custodia, administración y o liquidación de la propiedad enemiga y de las actividades y bienes vinculados a la misma, de acuerdo a las disposiciones vigentes y a las que puedan dictarse en el futuro. Luego, el artículo 10 reza lo siguiente: todas las funciones encomendadas al Consejo de Administración, en virtud del decreto número 7032/45 y concordantes, pasan a estar a cargo de la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga, a partir de la fecha del presente decreto. Bien, este es el decreto que crea la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga, y para ponerlo en contexto hay que tener en cuenta que en ese entonces, para mediados de 1945, estaba llegando a su fin la Segunda Guerra Mundial. Durante gran parte del proceso, podríamos decir un 80-90% del proceso en donde se lleva a cabo y se gesta la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Argentina mantuvo una posición neutra al respecto. Y por supuesto, ante el avance de los aliados, y sobre todo de Estados Unidos, ya incursionándose al final de la guerra y llevándose la victoria, por así decirlo, en sus manos, en conjunto con la Unión Soviética de aquel entonces y de los países europeos que estaban aliados también a ellos, Argentina no tuvo otra opción que sacar ese estado de neutralidad y declararse a favor de los aliados en contra de el eje, y en este caso en contra de precisamente de Alemania y Japón, que eran parte también con Italia del triple eje, ¿no? Y precisamente esto es lo que hace que todo el patrimonio de esas empresas pasen a estar en manos del Estado argentino. Ahora bien, ¿cómo estaba compuesto el complejo industrial? El complejo industrial se componía de 49 empresas, en los cuales se destacaban los siguientes rubros: metalúrgica, electricidad, construcción, químico industrial, químico farmacéutico y textil. Por supuesto que todas estas empresas estaban en bancarrota para ese entonces. Por ende, acá podemos ver la mano del Estado comprometiéndose, más allá de la situación que lo haya llevado a adquirir esos patrimonios, comprometiéndose a sostener la fuente de trabajo e incluso a ayudar a estas empresas a que puedan ser superavitarias. La Dirección Nacional de Industria del Estado va a remontar esta situación y va a convertir a todo este conjunto en superavitario. Para 1955, la Dirección Nacional de Industria del Estado obtuvo una utilidad de 157 millones de pesos de aquel entonces. Ya para 1948 se le cambia el nombre a la Junta de Vigilancia y Disposición de la Propiedad Enemiga e incluso es reemplazado por otra dirección. Se crea la Dirección de Vigilancia y Confiscación de la Propiedad Enemiga. Ya para 1950 se crea la Comisión Nacional de Administración de la Ley 13.891, la cual está relacionada con la propiedad enemiga. Ahora bien, para hablar un poquito de la evolución de la Dirección Nacional de Industria del Estado, y volviendo no solo al antecedente de la propiedad enemiga del decreto que estuvimos hablando anteriormente, sino también hay que tener en cuenta que en marzo de 1945 Argentina adhiere al acta final de la Conferencia de Chapultepec
y es en ese momento que declara la guerra a los países del eje. Esto siendo para marzo de 1945, ya a principios de 1947 Perón dispone que el bloque de las empresas que estaban en manos de la Junta de Vigilancia de la Propiedad Enemiga pasen al Estado. Y si viendo la evolución cronológica de los acontecimientos ya para 1953, durante años de negociación con Alemania Occidental, el peronismo decide devolver algunas patentes que no eran utilizadas, que estaban bajo el mando de la Dirección Nacional de Industria del Estado. Acá hay algo importante que hace el peronismo. Devuelve las patentes que estaban sin uso, las empresas que no las estaban explotando. Pero las que sí tenían utilidad, las que sí generaban puestos de trabajo, las que sí tenían empleo genuino y estaba superavitaria, quedan en participación con capitales y sociedades alemanas, pero la mayoría va a estar conformada por el capital privado argentino. Acá podemos ver cómo Perón decide que exista mayoría de capital privado argentino, por ende podemos ver una vez más cómo el Estado y la mano del Estado ayuda al capital privado argentino. Entonces acá tenemos el punto de quiebre ante aquellos liberales que solamente pregonan el libre mercado e insisten hasta el día de hoy, porque recuerdo, estamos hablando de 1947, insisten hasta el día de hoy con que el Estado no puede intervenir en la economía privada, lo cual es una gran falacia. Ya lo demostró el peronismo, ya lo dejó bien en claro Juan Domingo Perón. Que no nos mientan más. Es importante reflexionar sobre estas cuestiones y tener muy en cuenta la historia argentina, sobre todo la historia del peronismo, para entender de una vez por todas que el Estado debe intervenir en la economía. Esto no quiere decir que el Estado debe ser un Estado interventor extremo, un Estado interventor autoritario, una dictadura, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un Estado que direccione la redistribución de la riqueza de forma equitativa. Por supuesto que también hay que buscar la eficiencia del Estado en cuanto a las economías y a las empresas que pueda llegar a manejar el Estado o que incluso pueda ser accionista. Hay muchas sociedades mixtas, pero que no nos mientan más. El Estado sí interviene, sobre todo el Estado peronista. Cuando un gobierno hace peronismo, interviene en la economía a favor de la clase trabajadora. Y esto es muy importante, es a favor de la clase trabajadora. Por supuesto que la clase empresaria va a seguir teniendo poder, va a seguir generando su riqueza, porque el peronismo no escapa del capitalismo tradicional, o de la concepción capitalista, mejor dicho. Nadie está acá hablando de un comunismo o un socialismo absolutamente cerrado. Acá se habla de peronismo, y el peronismo es esto, un Estado que interviene en la economía a favor de la clase trabajadora, en contra de las injusticias de los grandes capitalistas. Y la historia nos va a dar la razón. Ya para cuando la revolución fusiladora derroca al general Perón, vamos a ver cómo comienza, por así decirlo, una especie de desmantelamiento del Estado. Ya para 1956, Aramburu crea una comisión especial en el Ministerio de Industria. Esto es porque se estaban planteando cuestiones sobre los empleados de las empresas de la Dirección Nacional de Industria del Estado y trata de responder a un interrogante. ¿Qué hacer con estas empresas? Acá aparece un personaje siniestro del liberalismo argentino llamado Álvaro Alzogaray, conocido en nuestra historia, en donde lo primero que dice Álvaro Alzogaray es: vamos a vender las empresas que estuvieran en condiciones de pasar a manos privadas. Acá podemos empezar a ver ya como en 1956, de la mano de Álvaro Alzogaray, comienza a hacer hincapié en la economía argentina el liberalismo económico. Y este concepto de liberalismo económico hay que tenerlo presente. Esto se está grabando en el año 2022, donde la situación actual de Argentina es desastrosa a nivel económico, social, y que están pregonando una especie de... algunos activistas políticos, ¿no? Están pregonando esto de necesitar un Estado liberal para que la Argentina crezca. Por supuesto que la Argentina de ello no incluye a la clase trabajadora. De más está decirlo, pero hay que aclararlo. Porque si no parece ser que incluso la misma clase trabajadora actual no tiene en cuenta estas cuestiones que se están dando. Por eso nosotros repasamos la historia.
y la repasamos con hechos prácticos que se vivieron durante las épocas del primer peronismo, segundo peronismo. Para 1956 se crea una comisión especial en el Ministerio de Industria, la crea Aramburu, el cual lo mete a Álvaro Sogaray, un liberal económico, a resolver las cuestiones de la economía de aquel entonces, en donde la Dirección Nacional de Industria del Estado tenían puesto el ojo para vender las empresas a capitales privados. Parte de la disolución de la Dirección Nacional de Industria del Estado era para incorporar al país, adivinen a qué agente internacional, a dos mejor dicho, que lo propone el gobierno militar de ese entonces. Y presten atención, el gobierno militar, militares que pregonan el nacionalismo, el catolicismo rancio, ¿no? Que hablan de patria, la patria, la patria. Mire, la patria es la clase obrera, la clase trabajadora, la patria es quien son las personas que trabajan para que el país salga adelante, para que el país crezca económicamente, socialmente, culturalmente, para que no haya miseria, pobreza, para que haya una mejor distribución de la riqueza. Esos son los verdaderos patriotas. Pero bueno, acá en Argentina parece ser que una gran parte, mejor dicho, de los militares se creen dueños de un nacionalismo rancio y de un patriotismo estúpido, o no tan estúpido, mejor dicho, un patriotismo al servicio de los intereses de Estados Unidos. Decía que parte de la disolución de la Dirección Nacional de Industria del Estado era para que los incorporemos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Vuelvo a repetir, hoy en día la situación de nuestro país está mal, y adivinen quiénes están manejando los ejes de la economía: el Fondo Monetario Internacional. No es casualidad que un liberal económico haya empezado a destruir las empresas del Estado que tenían una utilidad, tenían solvencia y por sobre todas las cosas generaban puestos de trabajo. Pero para poder romper eso, por esta idea de que hay que incorporarse al mundo sin debatir cómo, sin discutir cómo, nos incorporamos ante las exigencias de quienes tienen más poder y ya, listo, nos metemos ahí. Bueno, todo esto se hizo para entrar al FMI y al Banco Mundial. Obviamente que el derrotero de la Dirección Nacional de Industria del Estado también es parte de la entrada al Club de París, que voy a mencionar dos requisitos para entrar al Club de París. Entonces voy a remarcar dos requisitos para entrar al Club de París. Uno era la devolución de marcas y patentes de origen alemán en 6 meses. Todo lo que había en manos del Estado, que era alemán, debía ser entregado en 6 meses. Y la obligación de vender las empresas incorporadas a la Dirección Nacional de Industria del Estado en un periodo de 210 días. Bien, ese es prácticamente el fin de la Dirección Nacional de Industria del Estado. Ya para 1961, con el objetivo de descomprimir el déficit fiscal, se lleva a la privatización de todas las empresas. O sea, ya para ese entonces, al tener un déficit, dijeron, bueno, vendamos todo lo que queda para poder contrarrestar esta crisis deficitaria. Bueno, en fin, resumiendo, para nosotros esto es importante tenerlo en cuenta. Cómo el Estado sirve cuando interviene a favor de la clase trabajadora y a favor de los intereses de la patria, del país, de la nación. No, que no nos mientan más. Gente, que no nos mientan más. El Estado debe estar presente para la clase trabajadora. El Estado debe estar presente para redireccionar la distribución de la riqueza equitativamente. Y por supuesto el Estado debe estar presente para que se generen puestos de trabajo. Y esto no quiere decir que solamente tengan que ser puestos de trabajo a nivel estatal. No se confundan. El Estado debe generar las condiciones adecuadas para que el capital privado invierta, el capital nacional privado invierta y genere puestos de trabajo que logren la dignidad del ser humano y la dignidad, por sobre todas las cosas, del pueblo argentino. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.